que se está dando mucho hoy ¿Qué pasó? No, estoy No grabando. está, no está grabando, aquí interviene la silla, no te habíamos dicho eso, pero Ah, ya. detalle. El hecho también de dejar, que he estado discutiendo con varios amigos hoy en día, porque pertenezco a una generación donde hemos visto mucho fracaso matrimonial en gente de mi edad. Y este tema también me preocupa por eso también. Una de las cosas que hemos visto que se ha repetido es el hecho de que no terminan de cortar completamente los lazos con la Exactamente. casa, tanto el esposo con la esposa. Entonces también Jesús establece un punto importante ahí del dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos y serán una sola carne. Entonces, eh, el cortar lazo también es súper importante. Yo también lo viví de forma personal cuando me tocó vivir afuera y comenzar el matrimonio en el extranjero, y eso me ayudó harto el hecho de estar solos. Entonces hay varios principios que establece ahí Jesús. No quiero entrar a hablar sobre cada punto, pero sí respaldo la idea de Andrés del hecho de que el matrimonio tiene su origen en Edén, po, y esa idea también defiendo yo. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, ahí quisiera agregar como siempre pongo en el muro de Andrés, un pie de página, en el sentido de que hay que advertir también aquí el conflicto. El conflicto sucede porque detrás de cualquier eh, ontología, en este caso del matrimonio, por ejemplo, hay una doctrina de fondo, una doctrina de referencia. Entonces, hay que advertir, o sea, mi experiencia, digamos, con lo que me pasó con mi grupo, digamos, el semestre pasado, de que el año pasado, advertimos de que hay una colisión de dos ideologías cuando se habla de cualquier tópico de la Biblia, independiente de cuál sea, matrimonio, autoridad, economía, lo que sea. Y esa segunda doctrina es el humanismo. Entonces, es muy fuerte y está muy arraigado y estamos súper empapados de que muchas de las ideas que tenemos las hemos cristalizado desde el humanismo. Y, por ejemplo, lo que dice Andrés, y coincido en la pata, ha sido motivo también de compartir con él en su muro, que el matrimonio es anterior al hombre. Ahora, eso es complicado porque alguien te va a decir, pero el primer matrimonio nace con el hombre. Ujú. Claro. Y hay una tensión bastante fuerte de establecer el origen del matrimonio o en el hombre o antes del hombre. Y esa cuestión hay que salvarla porque si se resuelve en que el Pero, matrimonio parte con el hombre, estamos dándole fuerza a que el humanismo gane terreno desde el punto de vista de doctrina, para luego, a partir de esa idea original, construir todo lo demás, digamos. Entonces, si no se corrige eso al inicio, y si no se corrigen muchos principios, por ejemplo, lo que mencionaba Andrés, de que el principio de diseño ocurre cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios crea su creación moral en virtud de ese principio de diseño, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y eso incluye el matrimonio. Entonces, el matrimonio de alguna forma comparte esos fundamentos morales y fundamentos, digamos, y comparte parte del carácter de Dios, digamos. O sea, en el sentido del matrimonio es un reflejo, es un eco de la Trinidad. O sea, no es una institución que el hombre pueda crear, pero si no creemos eso y creemos que el matrimonio nace con el hombre, y por ende el hombre tiene una suerte de autonomía para definirlo, hemos pisado el palito. Y muchos hermanos, y es un poco lo que les comparto como evidencia de lo que me di cuenta, muchos hermanos creen eso. Muchos hermanos creen de verdad que el matrimonio nació con Adán y fue Adán, por así decirlo, el creador del matrimonio. Y por ende, si se come esa idea, queda abierta la puerta para que el hombre luego decida qué es el matrimonio y Claro. lo redefina a voluntad. Entonces hay que salvar justamente ese punto y negarse a darle punto al humanismo y admitir y creer con todas las fuerzas posibles de que el matrimonio es anterior al hombre. Si se logra establecer ese punto como punto de inicio de la conversación, creo que todo lo demás debiese ser más fácil, si tú quieres, de corregir. Y de ahí viene, por ejemplo, el tema del divorcio. Porque si el hombre crea el matrimonio, el hombre también puede destruirlo. Ujú. Y el hombre puede hacer lo que quiere. Y el hombre también podría redefinirlo entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer.
si le damos, si se admite el punto de que el matrimonio parte con el hombre, ese punto luego es insalvable. Ese punto abre y ya después se vuelve irreconciliable. Bien. No, a mí me parece Que de hecho es esencial, lo que está pasando. claro, la realidad. Eso es tal Ah, cual. Alexis, a mí me parece esencial ese punto en una conversación inicial que estamos abriendo, sobre todo porque si podemos nosotros fundamentar, comillas, de que esto que llamamos nosotros matrimonio no es eso, pero sí es esto otro, en este caso lo que tú planteas de que es un espacio relacional con el creador, yo creo que ahí está la clave del fundamento del matrimonio. O sea, Sí, pero sí, no, está bien, pero es que eso lo creemos nosotros. sí, Es po, que el punto es que muchos, y disculpa que vuelva al punto, muchos hermanos no creen eso. Y son hermanos, tan hermanos como nosotros, o sea, son hermanos que van para el cielo y no pasa nada. Y hermanos que se han creído, de verdad, y de verdad que lo creen así, de que el matrimonio es una cuestión del hombre. Y por ende el hombre puede autorregularse con una suerte de espacio de autonomía y por ende también un espacio de soberanía humana. Pero si no se corrige eso, no hay, o sea, de verdad, Pato, que el tema se diverge Ah, y después ya es imposible salvar absolutamente, esa. eh, absolutamente. Perdón, Andrés, Andrés, disculpa. no, 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 quería apoyar esa idea porque por eso mi punto de partida es que es una institución divina. Entonces, dando ya. por sentado que Dios es el creador, que lo hacen antes de la cultura, pero que es una institución divina en todas sus partes. Y nosotros nos sumamos a una institución de tal manera que en esa institución surge o está este reticulado, digamos, en el cual la sociedad se construye de manera sólida y firme, digamos, porque es la forma en que Dios construye la humanidad. Mm. Y si no entendemos eso como punto de partida, pasa lo que sucede de lo que dice Alexis, digamos. La gente dice, no, esta es una cuestión arbitraria, o bien la define Adán y Eva desde su primera intervención, digamos. Entonces nosotros ahora decidimos, entonces por eso que el punto matriz acá sigue siendo Génesis de 24 y para mí de ahí no me mueve nadie porque no solamente lo tengo claro, sino que también es algo que vemos en la historia. Y yo les decía, tú me preguntabas, Pato, bueno, esto cómo se comprobaría en la historia. Si uno ve las tribus, los pueblos, respetan esta matriz con algunas divergencias, pero respetan esta matriz. Hay una ruptura, ¿cierto? Como decía el Dani, se cortan lazos parentales para que una nueva pareja en la tribu, por último, asuma a través de un ceremonial, testimonialmente su unión, de tal manera que después a todos les consta en la comunidad que esta pareja va a conformar una nueva familia. Incluso en la forma de clan, habiendo un pater familia o lo que sea, digamos, hay también este respeto de la institución del matrimonio mononuclear, si tú quieres. Entonces, en ese sentido, hay que entender que esa es la definición, digamos. Ahora, si ese es el punto de partida, creo que lo que se puede construir para adelante es extremadamente interesante. Si ese no es el punto de partida, va a suceder lo que dice Alexis. Va a llegar Mm. alguien y va a levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo porque yo creo lo que dicen los sufistas, lo que dicen, no sé, en las religiones orientales, y ahí se da. Entonces, Mm. por eso es un punto, una matriz para mí. ¿Puedo Venga, contar una experiencia un poco como para aterrizar el tema? Porque me parece bastante interesante lo que estamos hablando, digamos, en el aspecto, eh, digamos, de los conceptos, pero sí un poco para aterrizar con casos prácticos, digamos, como algo que pasé yo, digamos, en mi anterior iglesia y que seguramente ha pasado en otras iglesias. Me recuerdo yo años atrás, el año 2004 estamos hablando. Ese año 2004 fue cuando se dictó la nueva ley de matrimonio civil que incluía el divorcio vincular. Mm. Antiguamente había en Chile un divorcio, pero era un divorcio no vincular, que era una especie de separación de cuerpos, donde la ley admitía que dejaran de vivir juntos, pero sin darle la posibilidad a las personas de volver a casarse. Pero ahora, en el año 2004, la nueva ley de matrimonio civil, que derogó la de 1884, 120 años de diferencia, permitía el divorcio vincular. Entonces, ¿qué es lo que se producía? Y que en la iglesia, en la época, mi papá, pastor acá en Angol, la iglesia metodista pentecostal, se le presentaba el problema de que él, a lo largo de toda su trayectoria, él había puesto la bendición, entendiendo que las iglesias evangélicas, en nuestro concepto, no casan, sino que imparten las bendiciones. También es otro tema.
a discutir. Pero el tema dijo, ¿cuál es el dilema ético para mí? Que yo en algún momento a una persona, a una pareja, les hice prometer delante de Dios que iban a estar juntos hasta que la muerte los separe. ¿Mm? ¿Y qué pasa si ahora que hay ley de matrimonios civil con divorcio, resulta que va a venir de nuevo uno de los integrantes de esa pareja, ya divorciado, vuelto a casar? ¿Y qué va a pasar? Yo en el altar voy a tener que hacerle prometer algo que en su primera promesa ya no cumplió porque su primera cónyuge está todavía viva. Ya. Entonces, estoy ahí, dijo, en un dilema ético. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese año 2004, en noviembre, porque la ley se dictó en mayo, y en noviembre ya, previo, porque había 6 meses de, digamos, de marcha blanca, ya en noviembre, previo a que entrara en plena vigencia la ley, la Iglesia Metodista Pentecostal invitó a un abogado del Ministerio de Justicia, a un diputado y a un funcionario del registro civil a que nos expusieran el tema de la ley, cómo se había tramitado, para que en esa reunión de pastores se decidiera cuál iba a ser la línea de la Iglesia Metodista Pentecostal al respecto. Entonces, mi papá ya anciano, enfermo, me dijo, hijo, mira, tú que vas a andar en Santiago, a mí justamente me tocó ir a Valparaíso a discutir el tema de otra ley sobre responsabilidad penal adolescente, que era el tema que yo me dedicaba en ese tiempo. ¿Por qué no vas tú a esta reunión de pastores y mira, plantéale al obispo esta inquietud que yo tengo respecto de la bendición a los matrimonios en segundas nupcias, digamos? Plantéaselo a mi obispo a ver a ver qué opina él. Entonces, bueno, después de que dieron la opinión, empezaron a intervenir los pastores, yo levanté la mano y de buena fe les planteo el problema al obispo Cartes Cartes en ese momento. Estaba el pastor de JBH, Eduardo Durán, Oh, y el pastor de la iglesia de San Ramón, eh, Roberto López, que después, digamos, con el tiempo ellos serían los tres obispos de las tres facciones en las que se dividió la iglesia metodista pentecostal poco después, de hecho 2 años después. Entonces, ¿qué ocurre? Yo les pregunté cuál es la posición de ustedes, cuál va a ser la posición de la iglesia. Entonces, bueno, el obispo me dice, bueno, esto ya se ha discutido entre algunos círculos más pequeños y ya, mire, como la iglesia, me dijeron, como la iglesia no casa, sino que impone solamente la bendición, usted dígale a su papá que no se haga problema, que trayéndole la libreta nomás, usted que los case tranquilo nomás, que trayendo libreta de matrimonio, usted le pone la bendición, si total usted no es el que casa. Esa respuesta. Entonces, bueno, a mí se me ocurre la mala idea o buena, no sé, de repreguntarle. Le dije, pero mi obispo, a ver, yo entiendo que ustedes llegaron a esta conclusión seguramente habiendo estudiado la palabra, habiendo estudiado las diferentes el temas que da la ley. Y para decirme lo que usted me está diciendo, me imagino yo que hay algún argumento más contundente. Sería bueno, le dije yo, que esos argumentos que ustedes ocuparon en algún momento para llegar a esta decisión los compartieran con la iglesia mm, y especialmente con los pastores, que no son parte ni del directorio ni de estos círculos pequeños, sino que para poder enseñar y para no enseñar a los hermanos las cosas sí porque sí. Y otra cosa, le dije, que estas cosas se debatieran en el momento en que la ley se estaba debatiendo y en que era posible que tuviéramos esto, y no a última hora como ahora, en que ya la ley se promulgó, está próxima a entrar en vigencia y ahí recién ahora nos vemos en esto. Porque usted me dice, mi obispo, que, que trayéndole libreta de matrimonio los case, pero ¿qué pasa, mi obispo, si el día de mañana eh, la ley permite el matrimonio entre homosexuales? ¿Qué va a pasar si llega una pareja homosexual? ¿Le vamos a poner la vale, bendición solamente porque trae libreta? Le dije yo. Y, y entonces el obispo me queda mirando y me dice, mire, cuando salga esa ley lo vamos a discutir. Y todos los pastores estallaron en oh, risa. Todos los pastores estallaron en risa en ese momento de mí, digamos, dejándome en ridículo por lo que estaba diciendo. mm, Hay un testigo de eso que es el Isaac Ibarra. Él en ese tiempo fue también guardia de JBH y estaba ahí presente en ese momento. Y,
Y claro, ahí me dijo, mire, eso lo vamos a discutir. Y ahí salieron otros pastores, pero ¿cuándo va a salir eso, esa ley de homosexuales? Nosotros quizás, ¿a dónde vamos a estar ya muertos el día que eso pase? Y bueno, lamentablemente eso ocurrió en algún momento. Y aquí me di cuenta yo de que la iglesia y que las iglesias en general tenían esta falta, esta carencia de conceptos. Primero, que es el matrimonio. Es la ceremonia civil que hace el oficial del registro civil. Eso es el matrimonio. ¿Está eso en la Biblia? ¿O es la bendición que se le pone a los matrimonios en una ceremonia religiosa que tampoco está en la Biblia? Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Hasta dónde nuestra definición de matrimonio es bíblica exclusivamente, o si bebe de alguna manera, por lo menos en su celebración, en lo que es la cultura? ¿Y en qué medida vamos a darle espacio a la cultura de manera que no traspase nuestros principios bíblicos? Ok. Entonces ahí yo, digamos, en eso logré, digamos, en este tema que yo creo que lamentablemente la Iglesia Metodista Pentecostal todavía no lo resuelve, y muchas iglesias más Sí. aún no lo resuelven, respecto de estos temas en concreto. Bueno, Eso es, quería es un decir. tema, es un tema bastante amplio y bastante contemporáneo, porque lamentablemente ya pasó. Y eso me lleva incluso a reafirmar más el punto que plantea Alexis. Es decir, la esencia del matrimonio tiene que quedar no medianamente clara, sino que profundamente arraigada en el corazón del cristiano. No puede tener ambigüedades. Es decir, ¿es un pacto que hago con Dios en la esencia de mi relación con el Dios creador? ¿O es un sacramento? ¿O qué lo que es? Yo creo que ahí, Alexis, yo creo que el punto hay que dejarlo súper zanjado profundamente en todos los matrimonios, sea católico, evangélico, estoy hablando en Chile yo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es clave. No sé cómo lo ven ustedes, yo pienso que es clave. Mm. Yo, cuando estudié el tema, mi tarea era, como lo sugería el Benja, que esto fuera verificable en la cultura para que no sea solo una teoría de una religión particular, digamos. ¿Correcto? Entonces, empecé a a averiguar y me di cuenta que el modo se repetía en todas las culturas, a grandes rasgos, un altísimo porcentaje, de esta ruptura de las relaciones de dependencia parental, un ceremonial básico y luego la unión sexual como símbolo y el respeto por la unión sexual en tanto de que eso determinaba la dependencia, la exclusividad, la permanencia, etcétera. Entonces, todos estos elementos que son patrones comunes en las culturas, y dije, bueno, esto apunta hacia una matriz, por lo tanto. ¿Y dónde está esa matriz? Y ahí me encuentro que el texto de Mateo, de Génesis de Mateo 19 lo confirma, digamos. Es decir, estamos confirmando un aspecto cultural. La cultura sería un epifenómeno del fenómeno matriz que es la institución divina del matrimonio. Y esa es la tesis que sostengo hasta ahora. El matrimonio es una institución divina. Ya. ¿Estamos de Yo creo acuerdo o que no? la confusión que se genera en temas de cultura o que el matrimonio fue generado por el hombre, muchas veces las personas confunden el matrimonio, la institución, con la ceremonia y los ritos puntuales. Exactamente. Y Mm. ahí es donde está el problema, porque efectivamente el ponerse argolla, el cortar la torta, el que la novia se vista de blanco, esas cuestiones sí son elementos culturales, pero no afectan en nada a la institución como tal, po. Yo creo que hay que saber separar los principios que están detrás de la institución, como la monogamia, como el hecho de que esta unión casi mística de los dos que se vuelven una carne. Creo que ahí yo no manejo mucho hebreo ni nada, pero creo que la palabra que se utiliza es la misma que en el Shema, que es Ejad. Ejad, que es uno de unidad, no de singularidad. Se usa tanto en el Shema Israel, de Deuteronomio 6:4 creo que es, y en dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo creo que está eso, el reflejo de la relación trinitaria en que dos se vuelven uno, y también el hecho del fructificado y multiplicado es una cuestión indivisible de la institución matrimonial también. Hay un salmo que siempre se repite que es en vano vela la casa, si Jehová no velare, en vano edifican, si Jehová no edifica, Ver a la pero guardia. y muchos se quedan con esa primera parte, pero eso es un salmo que apunta
al tener hijos, po, y tenerlo en grandes cantidades. Po. Bienaventurado aquel que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el que tuvo hijos en su juventud y que llenó su aljaba de ellos. Entonces está la confianza de construir un futuro con muchos hijos. Ese salmo apunta a eso, y yo creo que es otro aspecto importante del matrimonio, de la institución matrimonial, es eso, el tener hijos y tenerlos en gran cantidad, que es la crisis de Occidente hoy en día. Po. Eso lo tienen súper claro los musulmanes. Yo cuando Claro. vi en Inglaterra, a los musulmanes no se le veía con menos de 3 hijos, de 3, 4, 5 hijos para arriba. Y por eso se están comiendo a Europa. Entonces, eso también es parte de la crisis matrimonial, yo creo, el hecho de que se están cambiando los hijos por perros y cosas por el estilo. Ambas cosas van de la mano para mí, tanto la monogamia, el que no se generen divorcios, como también la paternidad. Yo creo que ambas cosas se tienen que abordar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas que no pueden tener hijos, Pero eso no valida la institución po, como tal. no, no, hablo de la realidad, por ejemplo, de alguien que no puede, por qué sé yo, por cualquier drama. Porque, Pe- claro, yo conozco, por ejemplo, acá en el ministerio matrimonial que tenemos acá en nuestra iglesia, bueno, hay personas que conviven, hay otras que no tienen hijos y otras que tienen muchos hijos. Entonces, cuando llega el momento de, claro, justamente plantear lo que dices tú, Daniel, las personas que no pudieron tener hijos, no por opción, sino por obligación, digámoslo así, porque por naturaleza no pudieron, también se sienten un poquito incómodos. Entonces, ahí yo le quiero dar una vuelta porque el matrimonio tiene que ver con eso, con ese, ¿cómo dijiste tú? En Génesis 2 dijiste, Andrés. 2:24 está en la institución, pero tiene una base, y esa base Correcto, está en la creación. Po. Cuando el claro. Señor le dice fructificad y multiplicado, a lo que se refiere Daniel. Claro, y eso es súper importante. Ahí está claro. Entonces ahí ir conectando eso, porque lo que le dice a Adán y Eva, se lo dice a Adán y Eva desde el punto de vista que son los primeros que tienen que fructificar. O sea, a partir de ahí hay que llenar el mundo. Eso está para mí súper claro. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que biológicamente no pueden, por un lado, y los otros, pues? Los que por algún, ¿cómo se llama eso? Por alguna decisión consciente, no quieren tener hijos, porque ese es otro espacio. Y ahí comparto con Daniel lo que dice, cómo atraer, cómo llevarlos a que Dios tiene que ver con la procreación también, desde el punto de vista, digamos, de, no sé si de un mandamiento, pero sí por lo menos de un proceso divino. No sé si me expliqué, Daniel. Sí, sí, entiendo el punto. No, Ok, estaba pensando el hecho de, por ejemplo, cuando uno habla del mandato como tal, el mandato responde a un diseño. El hombre y la mujer están hechos para la procreación y para multiplicarse. Obviamente van a haber casos donde hay personas estériles, que es un caso, conozco varios casos así, son tristes, sí, pero uno no, uno cuando hablan en términos generales, obviamente con- eh, un poco se obvían estos casos tristes que son reales, un poco parecida a la discusión de sexual, porque existen solamente dos sexos y sacan el caso de los hermafroditas. Esos casos son mucho Ah. menores, sí, ¿ah? Pero uno tiene que tratar de mantenerse dentro de la norma para explicar diseño. No sé si me entiende el correcto, punto. muy claro. Esa es la idea, Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Eh, pero también creo yo que la baja natalidad de Occidente es más ideológica que biológica. Posiblemente Sí, están aumentando los casos de gente infértil que son lamentables, pero también está el hecho de que el occidental quiere ser padre mucho más de forma mucho más tardía, porque tiene otros proyectos que son prioritarios antes que el ser papá. Entonces, ser papá de los 35 para arriba, el riesgo de infertilidad es súper alto. O sea, la fertilidad va en relación inversa con la edad. O sea, en los abortos espontáneos, hay una vez, de hecho, esta gráfica la compartió una chica que yo, contacto mío, que no tiene nada que ver con la iglesia, y puso ella en Instagram, puso, ojalá hubiese sabido esto antes, y tenía una gráfica que era infertilidad y aborto espontáneo, o sea, fertilidad y aborto espontáneo, y tienen relación inversa con la edad. A medida que la mujer se vuelve mayor, los abortos espontáneos aumentan y claro. también, obviamente, la fertilidad baja. Entonces, esa condición de la baja natalidad, porque las personas no pueden
no pueden ser padres porque quizás de los 35 para arriba decidieron ser padres. Hay un factor ideológico ahí también que es ineludible, po, ineludible. Entonces, yo creo que que no se esté cumpliendo el mandato de multiplicar fructificado, multiplicado, yo creo que es un mandato permanente, no solamente para los primeros hombres, va a tener consecuencias y yo creo que las vamos a ver en unos 20 años en Europa. Creo que yo que que permanezca una sociedad con todo lo que representa, con su cosmovisión y todas estas cosas, va muy ligado a que cumplan el mandato de multiplicarse. Europa nos va a aprobar ese punto, yo creo que en unos 30, 40 años más. Ok. Andrés. Sí, reafirmando lo que dice Dani, es un mandato, fructificar y multiplicar, está en la base de los seres vivos de algún modo, digamos, porque los seres vivos para expandir la progenie necesitan reproducirse, digamos, Así es. somos seres sexuados. Pero el punto está en que es un mandato, pero también es una bendición y está en el orden creacional. Y eso también es un tema que yo desarrollé, que es posterior, después lo podemos discutir, pero es parte del orden creacional y no estar de acuerdo con este plan del orden creacional es desobedecer a Dios. Y los animales no se lo cuestionan, porque cuando dice la escritura, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicado, no se aplica solo al hombre, también a los animales. Si uno ve en Génesis 1 dice que cuando Dios crea a los animales los bendice y les dice exactamente lo mismo, fructificad y multiplicad. Solo que al hombre le dice solamente que sojuzgue la tierra, digamos, pero la bendición también está en los animales, por lo tanto es una orden creacional. Los animales ni se cuestionan esto, ellos se reproducen por instinto, pero nosotros tenemos que respetar el mismo orden creacional porque es un diseño y lo hacemos en obediencia a ese diseño. Correcto. Mm. Alexis, ¿algo que agregar en el Sí, punto? ahí habría que también subrayar lo siguiente. Si el matrimonio es anterior al hombre y el matrimonio es un eco de la Trinidad, también debe ser correcto pensar de que los objetivos del matrimonio debiesen de alguna forma coincidir con, por así decirlo, los objetivos de la Trinidad. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que el hombre y la mujer o el matrimonio sea la cuarta persona de la divinidad, sino que lo que estoy diciendo es que Dios le encarga, la pregunta es muy parecida a la pregunta que se hacen los físicos, cuando los físicos te preguntan por qué la materia es como es y no de otra manera, digamos. O sea, por qué los átomos tienen esta forma y por qué las cosas son como son y no son de otra manera, digamos. ¿Por qué son así, digamos? Y habría que preguntarle a Dios por qué el matrimonio es Mm. lo que es y no se le ocurrió otra cosa, digamos. O sea, porque si hubiese querido, cuando Dios dijo hagámosle ayuda idónea al hombre, le pudo haber creado un ángel o le pudo haber creado otro hombre o un hombre con, no sé, con vagina, estoy hablando, si súper en el aire. Sí, Eh, y habría que preguntarse muy seriamente por qué creo esto y no otra cosa. ¿Por qué de forma intencional creó el matrimonio? ¿Y por qué era necesario que fuera entre un hombre y una mujer? Y muchas otras cosas. Y dentro de toda esa necesidad contingente, habría que preguntarse entonces cuáles son los objetivos del matrimonio. O sea, si eso es así, y Dios lo creó de esa manera y no de otra manera, habría que preguntarse entonces para atrás, cuál sería entonces esos objetivos que son necesarios que el matrimonio cumpla. Y claro, evidentemente que aquí aparece la tensión natural con el humanismo, que el humanismo dice que el matrimonio fue creado para el hombre. Claro. Y esa cuestión es clave porque cuando uno pisa el palito y uno dice, el matrimonio fue creado para el hombre, para que el hombre satisfaga ciertos vacíos, ciertos ideales propios que le son propios al hombre, uno se separa de forma casi obligatoria del mandato del Señor. Cuando la gente dice el matrimonio fue creado para que el hombre fuera feliz, por ejemplo, y yo me casé para ser feliz, pisó el palito y muchos hermanos, ojo, muchos hermanos lo creen, muchos hermanos de verdad que están convencidos, gente de 25, 26 años, creen que el matrimonio fue creado por Dios para ser feliz. Y casi como que el objetivo del hombre en el Evangelio es ser feliz, están mezclando justamente dos doctrinas que son incompatibles, el humanismo con el cristianismo, y eso es súper eh, nocivo y explosivo y corrupto, digamos, y termina en las peores eh, deformaciones posibles, digamos. Porque ¿qué pasa? Cuando un hombre dice, el hombre fue creado para ser feliz y el matrimonio fue creado para ser feliz, y como yo no soy feliz, entonces me divorcio y me vuelvo a casar hasta Exactamente. buscar mi felicidad,
permanentemente va a estar en una suerte como de búsqueda de un objetivo que no existe. Entonces habría que preguntarse si el matrimonio lo creó Dios para algo, habría que preguntarse cuál es ese algo, y yo postulo, dentro de todas mis fumadas de marihuana, digamos, a y por haber, que hay un principio rector, hay un principio que es lo que yo muchas veces he compartido con Andrés en su muro, eh, el famoso principio de los principios, que es el principio de la vida, que no existe en ninguna otra parte excepto en Dios, excepto en lo que Dios es y lo que Dios crea, digamos. Todas las otras versiones creadas por el hombre no tienen este principio como principio cardinal, principio, digamos, ortodoxo, que es el principio de la vida. Entonces, el matrimonio cumple con este objetivo de preservar, defender, reproducir, velar, guardar, etcétera, la vida. Y Dios encomendó a este matrimonio en particular, que él creó justamente para continuar con esa preservación, defensa, pro- reproducción, etcétera, de la vida, y eso no sucede de ninguna otra manera posible fuera del matrimonio que Dios creó y que Dios diseñó de una cierta manera. Entonces, hay y con esto termino, hay ciertos objetivos que le hemos colgado desde el humanismo al matrimonio cristiano que por haber hecho eso, estamos, creo yo, como dice Jesús, le estamos poniendo más carga de la que debemos cargar porque vamos a terminar buscando objetivos que, para los cuales no fuimos creados, digamos. Y el matrimonio no fue creado para ser feliz. O sea, de hecho, si uno quisiera ser feliz, quizás ser soltero, quizás sea lo mejor que le puede pasar a uno, pero Sí. no sé si el matrimonio sea el lugar donde uno busque la felicidad o encuentre la felicidad, digamos, en términos humanistas, digamos, lo hablo así. Ya. ¿Tú ibas a agregar algo, Andrés? Sí, que Protágoras le hizo un favor y un daño a la humanidad. Abrió el espectro del humanismo, por un lado, pero puso una máxima que dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, en esa máxima humanista, uno podría tomar todos estos puntos. Pues yo no soy feliz en mi matrimonio, por lo tanto puedo disolverlo cuando yo quiera, porque el objetivo mío, como centro de mi existencia, es mi felicidad, porque Mm. yo soy la medida de todas las cosas y por lo tanto yo determino cuáles son los alcances y el término del matrimonio, etcétera. En ese sentido, entonces tenemos que borrar a Protágoras, desplazarlo, o no borrarlo, desplazarlo, para poner en su lugar esta idea de la fundación de la institución humana, de la cultura humana en Dios y sus Mm. propósitos, de la cual depende todo este reticulado y el resto de los epifenómenos que dependen de este fenómeno central, que es la institución del matrimonio. Eso. Ujú. Ahora, ojo, que si hacemos eso, pudiese ser totalmente válido, y lo menciono como un caso súper eh, extremo, digamos, que la infertilidad no tiene por qué no ser coincidente con, am, con la gloria del Señor. O sea, lo hablo, Exactamente. y disculpe que sea tan controversial, lo que quiero decir es que la tragedia humana, en tanto tragedia humana, no tiene por qué no ser coincidente con la gloria del Señor. Por ejemplo, pienso en los mártires, por ejemplo, que murieron de la peor forma posible y la muerte de los justos honra al Señor. De esa misma manera, si yo fuerzo a que el objetivo del matrimonio sea un objetivo Claro. humanista, estoy condenando todo el propósito para el cual el matrimonio fue creado. Entonces, si yo digo, chuta, es que me quedé solo, se me fue el tren. Por ejemplo, se me fue muchas mujeres, muchos hombres dicen así, se me fue el tren. Y quizá eso sea el instrumento que Dios diseñó para honrar al Señor. Y no lo sabemos. Pero si yo me traigo la máxima humanista de que yo debo ser feliz y no lo sé porque no tengo esposo, por ejemplo, estaría claudicando justamente el propósito para el cual yo fui creado. Entonces, hay que ser súper claro y ser súper cuidadoso en distinguir el cuerpo de Cristo, distinguir cuando algo que aparentemente es una tragedia o es algo negativo, ver si es o no así, digamos, ¿vale? Para no embarrarla, digamos. Mm. Mm, ok. Fíjate que estaba pensando en esto, que si existe ese, a ver,
voy a usar la palabra modelo a propósito, ¿ah? Pero a lo mejor tiene otra connotación. Si ya existe el modelo, no sé si llamarlo modelo, pero lo voy a usar como modelo, que Dios creó el matrimonio para el ser humano, que no necesariamente es para que ellos sean felices, porque el matrimonio no es para que sean felices, estoy siguiendo la línea de ustedes. Entonces ¿Mm? existe otra idea de trasfondo. ¿Cuál sería esa idea con relación al matrimonio? Uno rapidito, Efesios 5, digamos. Representar la unión entre Dios y los hombres, digamos. ¿Mm? Jesucristo es el esposo, la mujer es la iglesia su esposa. Por ejemplo, ahí hay una manera figurativa de representar una unión espiritual. Ya, perfecto. Entonces ahí me dejaste claro. Y eso yo creo que es clave. Como lo dice muy bien, que el matrimonio no es para ser feliz como objetivo. Hay otra cosa que es más profunda, que es más esencial todavía, que tiene que ver con ¿Mm? ese misterio, que tiene que ver con la unión de un hombre y una mujer con el Creador. ¿Mm? A mí me da la sensación de que el propósito del matrimonio surge ahí, como relación con el Creador. Por eso que la idea fundamental como del matrimonio que yo he experimentado en todos estos años casados es no que yo sea feliz, como tú bien lo dices, Alexis, sino que esa relación estrecha con el Creador, ¿Mm? como fenómeno, como esencia ontológica, digámoslo así. ¿Mm? Esa es como la Claro, clave. claro, pero también hay que tener en cuenta que haciendo una bajada conceptual, habría que decir de que esa relación tiene un objetivo. Ya. Y cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ujú. Toda el objetivo de la creación es, y Dios crea la creación para tener relación con ella, no la crea porque, no la Es crea bonita. porque sí, digamos. Ah, ya, ya. Se me Sí, ocurrió, digamos, está claro. claro. Eh, y si es verdad que dentro de la Trinidad reside la vida, o sea, no es que dentro, como si la vida fuera otra cosa, digamos. Lo que estoy diciendo es que la Trinidad y la vida son la misma cosa. Entonces Dios revela esa vida al hombre y por así decirlo, la deposita en una institución que es un reflejo del mismo, digamos. Tal Correcto. como, tal como le pasó a la iglesia. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Mm. Y no hay otra sal, no hay otra, y Dios deposita esta luz, esta sal en esta institución llamada la iglesia. Y tiene un objetivo, digamos, ir por el mundo, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando perdemos de vista ese objetivo inicial, que es ser repositario, depositario, y nos encomiendan esta vida para comunicarla al resto de la creación, cuando perdemos ese norte y nos quedamos con la idea de que el hombre y la mujer se casan para tener hijos, y después se todo el objetivo del matrimonio, perdemos el sentido trascendental de comunicar Perfecto, a Dios perfecto. y Dios no lo hace de otra manera. Lamentablemente, Dios no tiene un plan B al matrimonio. No existe eso. No tiene un plan B a la iglesia. Si falla el matrimonio, no hay algo con qué repasarlo. No Hay, existe eso. No existe un gato. hay un tema que me gustaría también comentar, que se cumple en el matrimonio y este principio de complementariedad, diría yo, donde dos diferentes se unen. Si ¿Mm? bien, porque una de las cosas que relata el Génesis es que se le presentaron muchas Mm. Criatura. criaturas a Adán y Adán no encontró ayuda de Dios ni en ninguna. Hasta que llega Eva, que si bien era carne de su carne, por eso le llama Isha, porque del Ish fue tomado, Sí, no era Adán, no era otro Adán, sino que era, igualito. era una diferente. Yo Mm. creo que esa cuestión es fundamental como esta unión sinérgica de dos que separados son menos potentes que estos dos cuando se unen. Mm. Eh, la complementariedad entre el hombre y la mujer tiene mucho con diseño y tiene también mucho con el desarrollo biológico que tenemos nosotros. El Dios nos crea de una manera determinada, con hormonas determinadas, que nos hacen un desarrollo fisiológico determinado. Mucho de esto está relacionado con la reproducción, yo vuelvo al punto, pero también genera personalidades, psicologías particulares que son Ah, diferentes. Mm. Ese principio yo creo que se tiene que defender a la hora también de defender la idea del Mm. matrimonio como diseño de Dios, Mm. porque lamentablemente la sociedad actual ha creído, se ha comprado el cuento que para exigir igualdad de,
de derechos tiene que haber una igualdad absoluta, po, en todo Claro. sentido. Yo he tenido esta discusión con personas muy preparada académica en el extranjero. Tenía un profe yo que era muy progre, un viejo brillante en ciencia, pero que se compraba toda esta agenda, y él decía que el hombre y la mujer no tenían diferencia en absoluto a ningún nivel. Psicológicamente eran igual, físicamente eran igual, cosa que es un sinsentido. O sea, hasta los cerebros del hombre y la mujer son diferentes. Claro. O sea, Entonces no esa era tan complementación, brillante entonces el hombre. o sea, son brillantes en su campo, pero que se Claro, ideologizan y terminan abrazando exacto, Absurdo. ideas que son, o sea, un poco romanos, profesando ser sabios se hicieron necios. justamente. Eh, entonces, el tema es que la complementariedad va muy de la mano con esto del diseño, y también va muy de la mano con el tema de vuelvo al punto, y espero no ser majadero, con el tema de la reproducción. Hay un review que he revisado varias veces que es sobre el tema de orientación sexual y género. Se los puedo mandar ahora Sí, que sí, por terminemos favor. la llamada. Que entra de lleno en esta discusión queer de lo transgénero, y se va a los orígenes del concepto de género. Yo, de hecho, un concepto que no uso, que yo rechazo de plano, yo siempre hablo de sexo, porque el género fue un concepto inventado como en los 50 por un compadre que estaba estudiando justamente hermafrodita, y está creado con la idea de separarlo del componente biológico, porque uno dice, hasta el día de hoy esta cuestión ha penetrado tanto que dice, no, una cosa es la biología y otra cosa es el género, pero el género se lo inventan recién en los 50 como concepto, justamente para como negar toda la influencia, o sea, todo el impacto biológico que tienen el hombre y la mujer sobre el desarrollo físico de la pubertad en adelante, que tiene impacto, como digo yo, en todas las áreas, pues no solamente nos hace físicamente diferente, no las hormonas también tienen un impacto en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, tiene un Claro. impacto en todas las áreas, pues. O sea, el hombre es un ser íntegro. Cuerpo y espíritu están conectados, o sea, no se pueden separar ambas cosas. Y vuelvo al punto que también está conectado con el tema reproductivo. Justamente en este paper se discutía cuál es el parámetro por el cual uno puede diferenciar a un hombre y una mujer. Decían roles, por ejemplo, uno puede decir, bueno, el sexo masculino en todas las especies eh, tiene cuidado de las criaturas, o sea, de las crías. Y después decían, no, po. Por ejemplo, los pingüinos, ellos cuidan a los hijos. Po. El pingüino macho cuida al hijo, no la pingüina. Entonces no puede ser un principio general, quizás un principio universal. Bueno, entonces el tema de quién da el cromosoma que determina el sexo. Ahí podemos decir que uno es el hombre y el otro es la mujer. Y no, pues, porque parece que en los pájaros es la hembra la que determina el sexo. Entonces no es como en nosotros, que el hombre determina si el sexo es masculino o femenino. Entonces se toma como tres principios y llega a la conclusión de que lo que define a un hombre y a una mujer son los órganos, o sea, es la forma como se reproducen. En todas las especies el macho tiene una función y unos órganos asociados a esa función, y la hembra tiene una función y unos órganos asociados a esa función, aunque sea infértil, justamente si va el caso de la infertilidad. Porque, por ejemplo, alguien que nace ciego, nace con ojos, pues uno sabe para qué son los ojos. Aunque sea ciego, los ojos están ahí porque tenían que cumplir una función, pero por un problema genético no la cumplen. ¿Me entienden? Entonces, el tema de cómo somos diseñados, de cómo somos formados, que Dios nos dé procesos como la pubertad, el desarrollo físico, muscular, hormonal y todas esas cosas, apuntan a que dos distintos se unan, y esos dos distintos unidos formen una unión que se complementen, que juntos sean más potentes que separados, y que Mm. finalmente traigan hijos al mundo. Sí, yo creo que está todo concatenado, va todo de Ujú, la mano. Es una Esa cadena cuestión, causal, exactamente. ujú, sí. Ya, entonces mira, fíjate que al escucharlos me doy cuenta de que como que uno abre un abanico de posibilidades y vamos generando un común. ¿M? Un común, ¿te fijas? Entonces yo lo que me hace pensar es esto. El, incluso me cuesta usar la palabra concepto del matrimonio, la palabra ujú, concepto. ya, A mí me gusta el misterio, la palabra misterio matrimonial, porque desde el punto de vista de que es de Dios, ujú, es del Creador, ¿ya? Viene de ahí, no es cultural. La esencia está en Dios para el ser humano, pero con un propósito, y el propósito es relacionarse con Él. Así lo veo yo, de acuerdo a lo que yo lo estoy escuchando a ustedes.
Entonces, Así Ujú, es. ujú, yo veo que ese es un gran punto como de partida para el primer punto que vamos a tener que abordar cuando llegue el momento, y que tiene que ver justamente con qué es en esencia el misterio del matrimonio. ¿Mm? Yo no sé cómo lo ven ustedes, por el tiempo, digo yo. Yo lo veo tal cual como lo estás preguntando tú, digamos, ujú, y esta complementariedad de conceptos incluso también sirve para apuntalar el asunto, digamos. Y no son ujú, asuntos que tengan que estar centrados en aspectos de la centralidad humana propiamente tal, como el hombre en su centro, sino en el ujú, propósito de Dios con el cual diseñó todas las cosas. Yo creo que la conversación que hemos tenido todo este tiempo está siempre evitando el concepto de diseño o designio, ujú, que es ujú, muy similar. ujú, Entonces, si nosotros entramos en esta idea de diseño y respetamos esta idea de diseño, vamos a entender que cada una de las plataformas del orden creacional, que es natural, y también del bíblico, son perfectamente complementarias. No hay ujú. disociación ahí, por lo tanto, la interpretación sería de uno y otro campo muy razonable, digamos. Oye, Así una lo Hay un veo pregunta, tema, yo. perdón. sí, hay un tema también ahí que sería bueno también o compartirles de lo que fue nuestra experiencia el año pasado, que fue muy útil afirmar como declaración doctrinal de que cuando la iglesia, cuando la Biblia, fundamentalmente, ya, primero la Biblia y después la iglesia, cuando la palabra del Señor habla normativamente y autoritativamente del matrimonio, está siempre referido al matrimonio entre Cristo y su iglesia. O sea, todo el modelo de matrimonio no es un concepto abstracto, nebuloso, vaporoso, sino que es muy concreto. Cuando la Biblia habla de matrimonio, habla del matrimonio de Cristo y su iglesia. Y todos los demás matrimonios quedan referidos a este único matrimonio, que de otra manera perderían referencia, digamos. Aunque es verdad que hemos estado hablando sobre el eco que hace Dios sobre, como Trinidad, sobre el matrimonio, también un poco más en concreto, habría que también afirmar que cuando la Biblia, cuando la Iglesia hable normativamente y autoritativamente del matrimonio, debe referir la discusión al matrimonio de Cristo. De otra manera, terminaríamos hablando del matrimonio de mi abuelita, el matrimonio de mi obispo, Claro, entonces estaríamos en hablando de, en la casuística, digamos. y cada cual tiene su casuística, y que mi abuelita no lo hacía así, entonces debiésemos afirmar esa ancla, digamos, en el matrimonio de Cristo y su iglesia, y a partir de ahí resolver todas las controversias contra ese único modelo. Sí. Benjamín. Eh, Mira, yo quería retomar lo que decías tú a propósito de lo que estaba hablando Daniel, del propósito del matrimonio, que era la reproducción, y ahí tú salías con el tema de que, bueno, hay casos de matrimonios que no pueden tener hijos, pero ahí se me viene a la mente un tema bien importante cuando se tratan estos temas a nivel iglesia, y es que nosotros estamos estudiando el mandamiento de Dios, digamos, el ideal de Dios, el diseño de Dios en gente pecadora que no necesariamente sus vidas o nuestras vidas ha seguido ese diseño. Mm, Y claro, a ver, entendiendo, siguiendo un poco al pastor Sugel Michelin, la iglesia es un hospital de pecadores y no un country club de gente santa. Entonces, entendemos de que estos temas del ideal del matrimonio, nosotros se la estamos hablando a gente que a lo mejor en sus vidas no ha seguido todos estos principios y cargan con eso en sus mm, vidas. mm, Entonces, creo que ahí hay que ser sabio en el sentido de que, a ver, no transar la verdad, no ponernos más flexibles en el ideal de Dios Claro, para que dejar a los hermanos contentos. no. ¿Ah? Sino que, bueno, entender de que hay casos excepcionales, o sea, el tema de la fertilidad o la infertilidad es una cuestión involuntaria, en la Mm, mayoría de los casos. Es sí. una cuestión involuntaria. También están los casos, no sé, de los matrimonios que se casan en la ancianidad, digamos, o en una edad ya no fértil, digamos. También están esos casos. Pero respecto del diseño, también nos vamos a encontrar nosotros con gente soltera que es padre o madre, nos vamos a encontrar con mm. gente separada, nos vamos a encontrar con gente separada que convive con otra persona que a lo mejor también viene de un vínculo anterior, matrimonial anterior no disuelto, nos vamos a encontrar con todas esas cosas. Ahora, creo yo que es Perdón, importante, Benjamín. ¿sí? Y hay algunos que adoptan. Sí, ¿Mm? además, sí. Entonces, nos vamos a encontrar nosotros con todos esos temas.
que a lo mejor pueden, bueno, para mí el caso de la adopción no tiene ningún tipo de objeción moral, por así decirlo. Al contrario, para mí es una cuestión de misericordia. Pero claro, pero tiene un origen en el pecado a lo mejor de otro padre que a lo mejor Claro, no fue responsable. Bueno, a lo mejor también en una desgracia. Puede ser que exacto. hayan muerto los padres y haya sido necesario la adopción. No lo sabemos. No es el Pero punto. son cosas, digamos, extraordinarias. Y toda esta gama de cosas, a veces yo me he dado cuenta que en las iglesias mucha gente, en vez de asumir el evangelio como una sana autocrítica, decir, bueno, yo no he vivido mi vida de acuerdo a los preceptos de Dios, Dios me ayude, Dios tenga misericordia de mí, y también está el caso de la gente que se busca autojustificar. Sí, yo creo en el matrimonio, pero resulta que a mí me tocó esto, a mí me tocó aquello, y al final está también el tema de la autojustificación, en lo cual muchas veces en las iglesias los predicadores y los pastores no entran a tallar tanto para evitar herir susceptibilidades. Está ese lado por una parte, que es tanto el acomodo en la situación que hay temas que dejan de tratarse, y está el otro extremo en el cual, con tal de seguir el parámetro bíblico y el ideal bíblico, se corta cabeza Sí, sin claro. misericordia. Mm. ¿Mm? Cosa que no, Creo yo no que, comparto. creo que están esos Sí. dos extremos a evitar. Y la pregunta es, el método, bueno, no es para que necesariamente lo debatamos, lo discutamos aquí, pero sí creo que es un tema importante dejar anotadito, Muy claro. cómo enseñar estos temas desde el punto de la justicia y la misericordia de Dios, ¿ah? Pero sin transar la verdad. ¿Mm? O Claro. sea, Alguien dijo por cómo, ahí, gracia y verdad es la clave. Mm. exactamente. Claro, decimos poder aunarlas ambas cosas en un mensaje cuesta, porque generalmente o nos vamos al lado antinomiano o al extremo legalista. Ujú. Y eso no suele ocurrir. A pesar de que a veces conviene en distintas prédicas iluminar desde este lado y a veces iluminar desde el otro. Conviene, digamos, tener toda la luz respecto de este escenario. Mm. Ok, me parece. Por lo Sí, demás, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el que guía toda verdad es el Espíritu de Dios, pues, así que eso lo Mm. hace con cualquier ignorante como nosotros en ese sentido. Igual el Espíritu de Dios va a guiar a la persona. Ahora, si lo tratamos con gracia y misericordia, cuanto más, pues. Pero Mira, bien dicho por ustedes, hay que dar a conocer el misterio de Dios del matrimonio, con qué propósito tiene, y esa es la clave, creo yo. Para no... y un Una aporte, pregunta técnica, Andrés, perdona, sí, no para ahora, para resolverlo, porque ya estamos en el tiempo. ujú. Eh, ¿cuándo empezó a surgir la ideología del humanismo? Yo no lo sé. Bueno, depende, como se vea, con la MEC, yo lo veo con la MEC, ¿Con aunque qué? también se puede estirar hasta La Con MEC. la Caín, mezcla. Ah, la con MEC. y con Caín también, o sea, depende de la perspectiva que tú tengas, pero históricamente se ha visto que surge así más profundamente en Grecia, digamos, es como la cuna del Filosofía. humanismo, con los presocráticos, exactamente. Ok, Bueno, ya, es lo que listo. dicen los... Eso quería saber, para Oye, partir. pero Ok. claro, pero mira, yo quería apuntar algo que estaba diciendo el Benja también. Cuando se tocan estos temas y la casuística y toda esta cuestión, a mí me gusta apelar a diseño, Mm, que no es siempre lo mismo que ir a la leguleyada bíblica, digamos, ¿cachai? No es solamente echar la Biblia encima y aplastar a las personas con la Biblia, sino que apelar al diseño del mismo modo que Jesús hizo con la mujer samaritana. Porque Jesús lo que hace con la mujer samaritana era, él quería salvarla, él quería llegar a ella para incluirla en el pacto, pero el Señor hace algo muy interesante con su diseño. Le dice, cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces, algo produce en ella que es una sensación interna compleja, digamos, en la cual la mujer se da cuenta que el Señor es profeta, porque le conoce la vida por un lado, pero por otro lado también reconoce el Señor con ese dicho de que hay algo que no anda bien. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que no anda bien la reconecta a ella con sus necesidades de Salvador, etcétera. Pero es súper interesante que en este caso el diseño le sirvió a Jesús y nos sirve a nosotros para reconectar a gente que no está cumpliendo con el diseño, y yo lo digo por experiencia porque me ha tocado hacer consejerías matrimoniales y prematrimoniales en la iglesia uno durante harto tiempo y sigo haciéndolo de hecho. Una de las parejas en que iban a la iglesia estaban
a rejuntar, digamos. ¿Cómo se llama eso? Cuando están Convivía, juntas y no en Concubinato. convivencia, exactamente. Concubinato, compadre. concubinato. Estaban conviviendo en este concubinato y no tenía intención de casarse. Él era nieto de pastor, un pastor pentecostal más o menos conocido de Ipetri, etcétera. El asunto es Ahí, que ahí está. eh, el, el asunto es que ellos no tenían intención de casarse. Entonces yo decía, ¿cómo hago esto? Y ahí me acuerdo lo que dice Benja, digamos. Porque no es pescar la Biblia, no es restregarle algo, sino que decirle, cabro, hablemos de diseño. Miren lo que dice la Biblia. Y ahí partió esta idea y a la tercera o cuarta, más, a la segunda, tercera charla que nos reunimos, ellos llegaron a la conclusión de que estaban fallando en diseño. Y ellos Bueno, dijeron, tenemos que casarnos. ahí ¿Te está, das po. cuenta? Sí. Esa es la A clave. mí, a mí el ejemplo de Jesús y la No. mujer samaritana me da una excelente clase de cómo se tratan estos temas, porque si vamos a ese relato de la Biblia, nos damos cuenta de que Jesucristo parte acercándose a ella, primero, toma él la iniciativa, la invita. Le dice el que bebiere de esta agua volverá más el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, él le ofrece el agua, le ofrece salvación primero. Ahora, ojo, cuando le dice después respecto de los cinco maridos y que el que tiene ahora no es su marido, le está confrontando, pero no la está confrontando así de buenas a primeras, sino que primero le ha mostrado misericordia y cuando la confronta también de alguna manera lo está confrontando como parte de la misericordia que está teniendo. Y nosotros a veces por eso confundimos la misericordia con el exceso de complacencia, con el Claro. pecado, con ser complacientes con el pecado, pero Jesucristo no está siendo complaciente con el pecado, pero a la vez está siendo misericordioso. ¿Cómo hubiésemos abordado a lo mejor nosotros el tema con la mujer samaritana? O bien nos acercamos con misericordia y dejamos de confrontarla, no se va a enojar la hermana. ¿Mm? Si Claro. le digo que tiene cinco maridos y el que ahora tiene no es su marido, la hermana se me va a enojar y voy a echar por tierra todo el trabajo que vengo haciendo invitándola a beber agua. Eso es lo que a lo mejor algunos hubiesen hecho. ¿Qué hubiesen hecho otros? Otros hubiesen partido confrontándola. A ver, usted, la mujer, la de los cinco maridos, la que tiene, la que ahora convive con uno que no es su marido, a ver, venga para Súper acá. súper piola. Así es como a lo mejor muchos de nosotros hubiésemos, en uno de esos dos aspectos no hubiésemos entrado. Porque Jesucristo es capaz ahí de llegar con misericordia, con la verdad, sin transar el mensaje. Jesucristo no altera el diseño del matrimonio para caerle bien Claro. la mujer samaritana, pero tampoco deja de tener misericordia con ella. Ah, Mm. ok. El, bueno, no sé cómo tienen que definir un poco cómo quieren abordar todo esto. Estaban hablando podcast. Eh, Pero eso habría que, todavía no, habría, todavía no. Vamos ahí, claro, claro. piola, No, piola. pero para hablar un poco de esto, porque va a depender mucho del público objetivo. Claro. Yo creo que es importante, por ejemplo, si se hablara a jóvenes, en general, si se va a construir algo, los cimientos tienen que estar dentro de la norma. Y después, cuando ya los cimientos están bien establecidos, están bien definidas los límites, por decirlo así, del tema que se va a tocar, cuál es el patrón de referencia. En este caso, estamos todos de acuerdo que es la Biblia, la visión de Jesús del matrimonio en la que nos une a todos. Y una vez que eso queda bien explicado, quiénes componen el matrimonio, por qué estas otras uniones no son matrimonio, yo creo que recién entonces se apelan a nuestras propias desviaciones de diseño, po. Pero yo creo que en un principio, especialmente si se apunta, por ejemplo, a gente que no se ha casado, a cabros jóvenes, que el mensaje cultural es completamente opuesto a todo esto. Yo creo que ahí es donde con mayor claridad se tiene que hablar la verdad. Sí, Eh, Sí, yo y, estoy de acuerdo contigo, muy Daniel, claro. pero también, mira, yo he notado, sobre todo en la época en que estuve a cargo del grupo de los jóvenes en mi iglesia, que resulta que, a ver, hay muchos chiquillos que vienen de hogares disfuncionales, a pesar de que son de la iglesia, chiquitito, pero hubo un tiempo en la iglesia donde yo militaba que más de la mitad de los niños habían nacido fuera del matrimonio. ¿Mm? Y mucha madre soltera, etcétera. Entonces esos chiquillos cuando uno les iba a hablar de este tema de diseño, del matrimonio, recién venían a caer en la teja de que, chuta, mis papás entonces están en pecado. Y hay una tendencia a autojustificarse, bueno, el adulto se autojustifica, pero uno también quiere también autojustificar la familia de donde viene. ¿Mm? Entonces, ese tema igual me resultó en algún momento una cierta complejidad y me encontré solo en esto porque, claro,
¿cuál es la mejor forma de la iglesia de enfrentar estos temas para que no haya división? Es no tratarlo. Claro. Y muchos jóvenes llegan ya, niños llegan a la edad adulta con una chiquilla, muchas chiquillas de la iglesia, diciendo, mira, si yo a los 30 años no encuentro a alguien con quien casarme, voy a tener un hijo soltera nomás, total, mi mamá fue madre soltera, salió adelante conmigo, yo tengo la mayor admiración por mi mamá, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo si ella también va a la iglesia y nadie le dice nada? Ese tipo de cosas es con las que uno a veces se encuentra y uno dice, pucha, claro, ¿cómo abordo el tema misericordiosamente sin transar la verdad? Bueno, ¿Cómo ese es yo el modelo. logro que esta nueva generación crezca con una cosmovisión bíblica respecto del matrimonio, sin que tampoco confronten necesariamente a lo que les tocó vivir a sus padres? Es, Ahí está la clave, yo creo, de la gracia y la verdad. Pero ahí aparece el modelo de Sara. Ella, como veía que no podía tener hijos, se le ocurrió la buena idea de decirle al marido, júntate con la Agar. Entonces, tengamos otro hijo. Es una cuestión cultural, que evidentemente no está al amparo del Mm. método de Dios, pero mucha gente te lo saca en cara, te lo dice, pero si Abraham, pero ¿a Ahí, dónde llegó esa manera de mirar de la mujer que ahí tenemos los sacó de la musulmanes. Biblia, del plan de Dios, hasta el día de hoy están peleando los cabros? Entonces, eso también hay que hacerlo ver. Sí, el hombre propone sus propias tonteras, sus propias ideas, proponemos, pero ¿cuál es la consecuencia? Y yo creo que ahí es donde está la clave para mostrar el modelo de Dios. El modelo de Dios no es para que yo esté, sí, señor, sino es para mi bien, es para la vida, es para conectarme con Dios. Entonces, yo creo que cuando la gente se empieza a dar cuenta de eso, empieza a mirar, oh, este es el modelo de Dios. Y ahí como que solito el Espíritu Santo te empieza a mostrar, ese es el modelo de Dios, pues guacho. Si este otro nos trae puros atados nomás. Por eso que, y termino, por eso es que cuando me da la sensación de que cuando el hombre, o sea, Jesús le dice a la mujer adúltera, oye, ¿sabes, guacho? Yo no te condeno, pero déjate de hacer eso si te está yendo mal. No peques más, no lo hagas más, porque te estás destruyendo. Ese acto amoroso, yo creo que a la mujer quedó, pero bueno, No es como que uno le dijera como algo, cuando me algo. ¿me entiendes, no? Entonces, eso para mí es clave. El modelo de Dios tiene que ir con esa gracia y con esa verdad que nuestro Señor nos llevó y nos enseñó. ¿Estamos? Mm, Oye, mm. son las 5 o casi las 5. Puntos para el cierre. Sí, yo, quiero Sugerencia, hacer un último cosito, porque igual me tengo que Daniel. volver al laboratorio. Muy bien. Eh, yo creo que tratar este tema bíblicamente, responsablemente, como yo creo que está el deseo de tratarlo aquí, necesariamente va a incomodar a un montón de gente porque se mete con todas las banderas sí, actuales. po. Yo creo que tratar el matrimonio de forma bíblica, necesariamente uno entra contra cosmovisiones como el feminismo, las ideas queer, incluso el ecologismo que es antinatalista y así un montón de etcétera, Claro. que a más de alguien va a incomodar, po, incluso dentro de la iglesia, Sí, claro. porque la iglesia está lamentablemente un porcentaje importante de hermanos nuestros han sido formados su cosmovisión con ideas que no son bíblicas, po. Sí, Entonces les va a generar una incomodidad necesariamente. Eso se tiene que asumir, po. A la hora correcto. de trabajar con estas cosas y mandarlas a redes, uno tiene que tener claro que uno se puede exponer y puede tener un coletazo de vuelta, pues eso es parte de compartir este tipo de Exactamente. materiales en redes. Y de hecho, complementando eso que dice Dani, yo definiendo el público objetivo que tú preguntabas ahí en el chat de Pato, Sí, el público objetivo parte de manera concéntrica. Esto pues, se parece mucho a la Gran Comisión, de Jerusalén a Samaria para afuera. mm, Nosotros le estamos hablando primariamente a los jóvenes de nuestra iglesia, así que, es. que damos, y a los adultos de nuestra iglesia suponiendo que son cristianos, pero como bien decía Alexis, hay una diversidad de opiniones tan grande que vamos a tener que hacer docencia dentro de nuestra iglesia y de ahí para afuera, de manera concéntrica, hasta donde el Señor nos llame, digamos, pero el punto de partida yo creo que es teísta, judeo-cristiano, bíblico, 100%, y de ahí ir construyendo Bien, que este diseño agarre su fuerza, digamos. súper claro. A mí me parece que con eso ya estamos redondeando el tema. ¿Ah? Así que, a no ser que tengan un pequeño último comentario, ¿cuándo
volvemos a la próxima junta. ¿Y con qué propósito? Eso a mí me gusta dejarlo, ojalá anotadito acá en el chat para que nos quede a todos, porque después se los Oye, comparto. ¿será posible hacer esta junta que está pero muy interesante, hacer en un horario, por En ejemplo, la el caso de noche. Dani, Sí, claro, el caso claro. de, claro, porque la vez que todos tengamos un poco más de tiempo, estemos un mes más liberados, Sí. sea en la semana, o el sábado en la noche, que Cualquier también puede ser. horario. No, que Yo yo creo soy que sería, sabatista. sabatista, que tú guardas el sábado, perfecto. Mi religión, mi Se lo religión, prohíbe. Oye, a mi esposa, propósito, mi esposa me lo prohíbe, ya, Ale- ya, Alexi, di la verdad. qué hora sería como prudente después de las 7 de la tarde? Yo feliz, los sábados en la tarde, yo soy cuerpo, soy batería dispuesta. Ya, Hasta pero la en la hora, semana, la semana estoy un poquito complicado en la tarde porque hago clase acá en Duoc y me complica. Eh, Todos los días entre las 6 y las 7, entre las 5 y las 7 podría ser un espacio un poquito más complicado en la semana, pero el sábado sin duda ya más liberado. No sé el resto. ya. Ustedes A tienen mí me más, encanta. En el caso mío, yo soy pentecostal y tenemos una militancia, pero súper, súper estricta. súper bien, claro, El único día que no voy a la iglesia son los martes. a los martes. Entonces, el resto de la semana a mí siempre me acomodo en las noches. De hecho, yo pertenezco a varios grupos, así que nos juntamos por internet, colaboro con varios y siempre lo hacemos como después de las 10 de la noche. Entonces, Ah, después de las ya. 10 cualquier día después de las 10 yo me puedo acomodar, pues, y los martes quizá un poquito más temprano, pero es como mi disponibilidad. Oye, los martes está bueno, los martes a las 10 está bueno. Yo puedo el martes a las 10 mira. Ya. Así O incluso rompemos más temprano, el martes estoy más temprano en casa generalmente, y no voy a la iglesia, el único día que no voy a la iglesia es el martes. Ya. así ¿Y Yo Andrés, cumplimos salgo, con tú? yo, el martes femenino. yo salgo a las Echamos. 9 entonces. Tú de martes femenino. Sí, es complicado. Es complicado. Ah, Oye, veamos, bueno, pero pareciera que los días sábados es más complicado por los más fines de complicado. semana Mm. activos, digamos, que todos Oye, tenemos. ¿y el Benja, tú Benja, qué día te...? A mí es que yo tengo la facilidad Sí, de po, acomodarme ya. en horario. O sea, con que lo sepa de antes, digamos, Claro. yo puedo Sí, moverme o lo organizar dejáis mi semana reservado. para dejar eso Mira, libre, así que no yo hay también me problema. acomodo, me voy a acomodar a ustedes porque tengo la flexibilidad que tiene el Benja también, pues es que depende de ustedes tres cómo Sí. lo pueden hacer. Yo Dejémoslo, cualquier día en la noche me acomodo, Ya, ya, pero no sé les si le acomoda el propongo, resto. les propongo el próximo martes, Martes ya, pues. 20 horas. 20 yo estoy en clase, pero yo salgo a las 9. Ah, sales a las 9. 21 a 30, Claro, perdón, ve- 21 horas. 21 Ahí llegáis horas, un ya, pues. poquito. Llego un poquito pasadito nomás, pero me conecto igual. La idea es que sea de 1 hora y media máximo, para no Sí, 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 aprovechar de sí, los... sí, ¿Ah? sí, 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 ya está. Entonces, ¿les incluso parece a mí próximo? súper. ¿Ah? ¿A cuánto estamos el próximo martes? Buena pregunta. Estamos a 19. 19. 19. 19. Hoy se nos fue el Próximo año. martes Yo Sí. comienzo con las 19. clases el 18. Ya, próximo martes 19, entonces ¿a qué hora? A las 9:30, 9:30, sí, sí, sí. Ahí, 21 a ahí. 30. 9 Listo, 30. ahí está anotado. Oye, les quería preguntar a Alexis y a Daniel si se entusiasmaron un poquito entonces con la Sí, idea, pues, ¿no? sí, pues, Sí, sí, pues. De buena nomás. Oye, buena. después les No, voy es a un Bueno, tema mandar, súper importante, súper después, importante. después les sí. voy a mandar una tarea para que me la respondan. ¿Ya? Ya, pues, ni Listo. problema. Ya, pues Oye, chicos, pero la voy a dejar donde en el chat o la voy a mandar por correo. ¿Cómo están al, mandando al chat las de tareas? WhatsApp, WhatsApp, al chat WhatsApp, de sí. WhatsApp. Al, al, ah, Les voy a mandar el paper que les comenté. Sí, por En el favor, WhatsApp también, eso, sí. al eso, WhatsApp. eso, bueno. Listo. Vamos, pues, Que estén listo. bien todos. Gracias. Noviembre, Fantástico. Dios noviembre, me los vamos, bendiga a noviembre. todos. Vamos, noviembre. Ya. Chao, Chao. chiquillos. Ya, En hermano, que Dios los noviembre. Luego, bendiga. bendiciones. Chao, bendiciones. Ya, Chao, Chaito. chao. en noviembre.